patologías ventriculares. Ahora vamos a ver el ventrículo derecho de doble salida. A manera de introducción, el ventrículo derecho de doble salida pues es una cardiopatía compleja que tiene diferentes formas de presentación dependiendo de la anatomía que tenga esta. Aquí en cardiología fetal, pues el reconocimiento preciso de estas variantes mediante la ecografía va a permitir establecer un diagnóstico prenatal, identificar anomalías cardiovasculares extracardíacas asociadas y orientar para un estudio genético y sobre todo la planificación del nacimiento, sobre todo en centros especializados. Un poquito de historia acerca de esta patología, pues la primera vez que se describió o que se documentó fue en 1703. Esta era conocida la engloban como dentro del espectro de una transposición de grandes arterias. Después, más de 100 años después, en 1898, la denominaron como una transposición parcial. Aquí se observó que solo la aorta era la que estaba transpuesta y la pulmonar se originaba correctamente dentro del ventrículo derecho. En 1949 fue Taussig y Dean quienes dieron la primera descripción de los dos vasos emergiendo del ventrículo derecho, pero se acompañaban de una CIB. Después, en 1952, fue Brown y colaboradores quienes introdujeron el concepto de que el ventrículo derecho sirve como un ventrículo de doble salida. Y hasta 1957 fue Whitman quien dio formalmente el término de ventrículo derecho de doble salida o doble salida del ventrículo derecho, que es como la abreviación que utilizan en América. Y había algo acerca de la taxonomía de cómo se fueron dando las clasificaciones. En 1961, el criterio para clasificarla era si tenía o no la presencia de una estenosis pulmonar. Después, en 1972, el criterio principal para clasificarla era la relación que tenía la CIB con los grandes vasos. Y después, en 1982, el criterio principal para dar una clasificación es dónde estaba la ubicación anatómica de la CIB. Como definición, bueno, el ventrículo derecho de doble salida es una anomalía de las conexiones ventrículo-arteriales, en la que las grandes arterias se originan principalmente del ventrículo morfológicamente derecho. Para cumplir con esta definición hay dos cosas importantes que debe tener esta. Es una, que ocupe más del 50% de las áreas valvulares de las grandes arterias y que nazcan de este ventrículo, y es necesaria una comunicación interventricular que va a funcionar como la única salida que va a tener el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Y esta es nada más como una imagen viendo un corte coronal, podría decirse, del corazón, y también en un transversal de dónde van a estar los grandes vasos y relación ventrículo derecho y la relación que tienen, en donde van a estar ocupando más del 50% de ese ventrículo. Bien, a manera de epidemiología, pues esta es poco frecuente, representa, dependiendo de la bibliografía, de 1 hasta el 3% de las cardiopatías congénitas. Tiene también una incidencia muy variable, que puede ser del 3-24 por cada 100.000 nacidos vivos, y el diagnóstico en la vida fetal es de un 4 a un 8%. Tiene una fuerte asociación sobre todo con diabetes materna, y el riesgo de recurrencia va a ir aumentando, puede ir de 1.5 a 2, la recurrencia que tenga cuando hay uno o más afectados, o cuando es parental también la presencia de esta cardiopatía. Aparte de que pudiera ser como o sea, que tenga como muchas causas o no tenga una bien específica, el libro nos mencionaba sí que podía tener algunos teratógenos. A mí me llamó la atención especialmente que habla del etanol, o sea, del alcohol, el ácido retinoico, que es muy utilizado sobre todo en productos cosméticos, el uso de la teofilina también tiene una fuerte asociación, y los agonistas adrenérgicos. Decía que al menos los principales dos, tanto el etanol como el ácido retinoico, tenían una fuerte asociación con el riesgo de esta cardiopatía congénita. ¿Y qué hay acerca de la embriología?
Este es como que el proceso normal que van a tener, en donde, número 1, se forma un tubo cardíaco primitivo, 2, está el plegamiento o el looping del mismo tubo, 3, es el crecimiento del cono tronco, y en el número 4 es donde va a iniciar la formación del tabique conotroncal. Aquí lo marcan por las líneas punteadas, y es la representación de cómo las células migran desde la cresta neural. Pero el problema empieza en el número 5, cuando va a haber una tabicación en espiral del tracto de salida y hay una separación de la aorta y de la arteria pulmonar. Después, en el punto 7, es donde ya está la anatomía como definitiva. Entonces, cuando hay una alteración a partir del número 5, toda esta anatomía se ve distorsionada. Y ¿qué pasa aquí? Pues la aorta no migra hacia el ventrículo izquierdo y el resultado pues es que los grandes vasos van a nacer de un ventrículo derecho. Hay algunas teorías, y estuve checando como que la embriología que mencionaban en diferentes artículos, pero decía que cuando se daba como que esta formación había en la normalidad un giro de 180 grados para que se insertaran adecuadamente los tractos de salida, pero había una patogénesis o de torsión de 135 grados. Eso hacía que ya no se insertara correctamente cada uno de los vasos en su ventrículo correspondiente. Y dice que el ventrículo derecho de doble salida no es un defecto de pared, sino un fracaso en la rotación y el desplazamiento embrionario. La aorta no logra insertarse en el ventrículo izquierdo y eso hace que quede retenida en el ventrículo derecho. Y además de eso había como muchas otras imágenes que nos explicaban como en este diagrama de los grados cómo iba a ser la rotación y cómo se veía afectada, porque vamos a ver más adelante que la clasificación tiene como mucha relevancia este tipo de torsión que tuvo que haber hecho. Y bueno, el grado de rotación del tabique va a dictar la variante anatómica que esta tiene. Ahora sí, acerca de la clasificación. En general podemos ponerla como en 3 clasificaciones. La primera es la que se va a basar en la comunicación interventricular. Esta es más como para como para clasificarla de acuerdo a su fisiología y tener también una corrección quirúrgica. Había otra que era con la relación anatómica que tenían las grandes arterias. Esta clasificación era más anatómica y funcional, y la que vamos a utilizar más nosotros va a ser la que tenga en cuenta la comunicación interventricular y la presencia o ausencia de estenosis. Vamos a empezar con la primera, que es de acuerdo a la comunicación interventricular que tenga esta. Un ventrículo derecho de doble salida con una CIB subaórtica se dice que es el tipo más frecuente. Esta va a representar hasta el 50% de los casos postnatalmente. Entonces, aquí en el dibujo creo que se ve muy bien cómo va a estar la comunicación. Aquí está la comunicación, el único canal de salida que tenga la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho y por lo tanto también hacia los ganglios. Esto nosotros lo vamos a poder evidenciar en un corte de 5 cámaras. Ahí es donde vamos a alcanzar a ver el agujero. A diferencia de verlo en un eje corto o en un tracto de salida derecho, ahí no se alcanzaría a ver esa CIB. O sea, el agujero sigue estando en la porción perimembranosa. La idea es contra qué vaso está más cercano al agujero. Por incidencia, la CIB es la CIB subpulmonar. Esta va a corresponder a un 30% de los casos. Aquí las arterias están dispuestas en transposición y dice que esta se asocia con una obstrucción aórtica. También es la que se denomina como Taussig. Y aquí está también la relación que tiene. Aquí en el gráfico lo único que no nos puede mostrar por ser una imagen en 2D es la relación anterior de la pulmonar y la relación posterior de la aorta. Aquí el agujero está un poquito más arriba, un poquito más cercano hacia el tracto. Hay una mínima diferencia entre una y otra. Ándale, o sea, este está más posterior y este está más anterior. Si lo ven en el modelo anatómico, aquí estaría la subpulmonar y acá abajo estaría la subaórtica.
Si lo ven La acá en el modelo, subaórtica, la subpulmonar sangre estaría va más relacionado a la hacia válvula la pulmonar en este punto y la subaórtica relacionado al tracto de salida izquierdo. O sea, está como más hacia atrás, porque la otra está hacia atrás, ¿no? Sí. Y la otra está más hacia adelante porque la pulmonar. Sí, por eso es lo que dice el doctor, que no puedes verlo en 4 cámaras, tienes que hacerlo en un corte de 5 cámaras para poder dar como esa inclinación y poder ver hacia dónde se dirige la CIB. Entonces, la subpulmonar y la otra que es la CIB doblemente relacionada, esta corresponde al 10% de los casos y aquí está relacionada con ambas válvulas semilunares y ambas válvulas están contiguas, o sea, una sobre la otra, no hay ningún septo, como podemos diferenciar con las previas. Es un agujerote. O sea, ahí ya no es un pedacito del tabique pedimembranoso que solamente está afectando a la circulación de un vaso. Ahí ya es un agujerote grande que está haciendo que los dos, tanto anterior como posterior, estén alterados. Y la otra, de estas son 4, la que tiene una CIB que no está relacionada o remota, esta también es otro 10% de los casos. Y está aquí el septo en la porción perimembranosa, o sea, pues remota no relacionado mucho más abajo, a diferencia que los otros. Ahí en el dibujo como que la están poniendo ya muscular y ya no tiene mucho sentido. Sí, lo que querían decir es como que lo más alejada de esta primera porción. Pues toma un corazón. Ahí la idea es, como habíamos dicho, la subpulmonar está relacionada a la válvula pulmonar, la subaórtica está relacionada a la válvula aórtica y la otra va a estar en un agujero lejos de la emergencia de los grandes vasos, pero que va a condicionar cierto grado de cabalgamiento. Entonces sigue estando en la parte perimembranosa, no va a estar acá en el músculo. No sé, eso es lo dibuja el libro del... Ay, se entendí El Chavis, ¿no? Sí. Sí. Y esta es como otra... Ándale, eso está un poco mejor. Eso está más en sagital el corazón. Todos los tipos de clasificaciones de la CIB. Entonces, la primera va a corresponder al tipo más común, que es la subaórtica. Aquí está. Está posterior, está más hacia atrás. La subpulmonar. Más hacia adelante. La que está doblemente relacionada. Es un agujerote. Y la que está remota o perimembranosa. Perimembranos alejado. Perimembranosa, alejada de este grupo. Y mi computadora señala una parte y en la parte de otra. Bueno, Yo digo que ese está libre. y ya cambiando, ahora sí, les había mencionado que también había otra clasificación dependiendo de cómo estaban ubicados los grandes vasos. Dice que aquí existen 4 relaciones especiales que va a tener la aorta y la pulmonar en los casos de ventrículo derecho de doble salida. Normal es que esté la pulmonar hacia adelante, la aorta hacia atrás y hacia el derecho. Y después la que es lado a lado, en donde las dos van a estar pues paralelas. Después vamos a tener una dextro mal posición, o sea, se va a dirigir la aorta hacia adelante. Por eso aquí la importancia de lo que decía del giro que tenía al momento de la embriogénesis. Y una levo mal posición, o sea, dirigiéndose más hacia la izquierda. Y hay una complejidad anatómica, eso aquí lo menciona. Dice que existen hasta 16 combinaciones con la relación anatómica de los grandes vasos y de la CIB. Si tenemos 4 de cada uno, 4 de cada otro, pues vamos a tener hasta 16 combinaciones. Y todas estas las engloba en esta tablita. Arriba están de acuerdo de dónde es la CIB y abajo de cómo es la relación de las arterias. Y algo que me llamó la atención es que al menos Galindo menciona que la más común es la tipo Fallot y en la bibliografía en general habla de que la más común es la que está en las arterias lado a lado.
Entonces, aquí lo mencionaba, les digo, es la más común, es lo que encontré en la literatura, pero Galindo sí menciona específicamente que al menos la más común, no sé si sea como Es México, que- a nivel nacional. Es que la clasificación de ponerlas como la fisiopatología nos ayuda para simplificar la anatomía. O sea, el tipo Fallot quiere decir que tenemos una C y B, hay un cabalgamiento aórtico. Los vasos están normorelacionados. Aunque estén lado a lado, sigue estando funcionalmente el izquierdo hacia el izquierdo y el derecho hacia el derecho, en posición. Tiene un cabalgamiento. Hace el comportamiento de un Fallot. Si están en transposición, están completamente volteados. No están ni lado a lado ni en posición normal. Se cambiaron de posición, hay una C y B y normalmente el agujero está subaórtico o subpulmonar y la C y B solamente está la doble salida, están los vasos normorelacionados y están orientados y no hay gran defecto. Entonces, sí puede haber muchas más variantes, puede haber combinaciones. Ayuda a estas combinaciones para planificar el tema quirúrgico, pero nosotros dentro de lo fetal tenemos que saber qué comportamiento va a tener este ventrículo derecho de doble salida. Por eso lo sobresimplifica solamente ponerlo en esos tres tipos. Y bueno, decía que estas clasificaciones eran pues como para ver exclusivamente la anatomía, pero en el 2000, en el año 2000, la Sociedad Quirúrgica adoptó 4 categorías funcionales basadas en la presentación clínica y en la estrategia de reparación. Y ya aquí fue cuando se sintetizaron en estas, la tipo C y B, la tipo Fallot y la tipo transposición de grandes arterias, o también conocida como Taussig. Entonces, el ventrículo derecho de doble salida tipo Fallot es la forma más frecuente, al menos lo que menciona Galindo, pero si vamos a mencionar en general, hay otro porcentaje. De acuerdo a esta. Esta va a tener una C y B subaórtica, las arterias van a estar normorelacionadas y también la llama tipo Fallot porque va a existir un grado de estenosis pulmonar. Después, el ventrículo derecho de doble salida tipo C y B es similar, a excepción de que aquí no va a haber estenosis pulmonar. Y en la que es de transposición de grandes arterias, las arterias van a estar en paralelo, va a haber una C y B, en este caso va a ser subpulmonar, y una pequeña porción va a ser subaórtica. Cada una de estas pues va a poder deducir las repercusiones hemodinámicas que vaya a tener postnatalmente. Por ejemplo, el tipo Fallot pues va a tener una clínica indistinguible a un Fallot con estenosis pulmonar y va a haber una cianosis progresiva. La tipo transfusión de grandes arterias va a haber cianosis con fallo cardíaco y puede ser severa en cuanto más precoce. También el tipo C y B va a haber un hiperflujo pulmonar con un cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, hacer estas distinciones nos permiten entender por qué, a pesar de que es la misma patología, una doble salida, por qué en esta está la pulmonar más chiquita y por qué en esta está grandota. Por la posición que tiene el acomodo y cómo está funcionando la hemodinámica. Que puede haber un cambio en la posición de la C y B, que está un poquito más amplia, un poquito más pequeña, pues el corazón no lee el libro, pero tratamos de englobarlas dentro de estos tipos funcionales para saber qué esperar y qué orientar hacia el nacimiento. Si es de que, pues va a tener una pulmonar muy pequeña, hay que tratar de mejorar la circulación pulmonar, hay que darle prostaglandinas, o es que tiene demasiado flujo pulmonar, hay que recomendar un bandaje, hay que hacerle una derivación de Blalock-Taussig, etc. Para eso nos sirve. Y estas son unas fotografías de tal cual como se ve en la realidad. Un corazón con ambas arterias emergiendo del ventrículo. Y bien, acerca del diagnóstico ecográfico, se decía que la tasa de detección que tenía al menos esta cardiopatía congénita, al igual que la que había mencionado Julia, pues es que el 4 cámaras, el que evaluamos o evalúan nacionalmente, se ve prácticamente normal. Puede haber una C&B perimembranosa de salida que va a estar mal alineada con el septo y va a tener un cabalgamiento del 50%.
y cuando utilicemos la función de Doppler color vamos a ver el signo de la Y. Esos son como que englobamos algunos de los hallazgos, pero si vemos ya más específicamente podemos encontrar más. En cuanto al hallazgo, pues vamos a ver el origen de los grandes vasos. Dejamos claro al principio que va a corresponder a más del 50% de la circunferencia tanto de la aorta como de la arteria pulmonar se van a dirigir van a originar del ventrículo derecho. La CIB siempre va a estar presente y su localización, ya vimos, puede ser subaórtica, subpulmonar, doblemente relacionada o remota. Esta va a determinar la fisiología. Vamos a buscar la continuidad mitroaórtica. Habitualmente está ausente o muy reducida por la interposición del infundíbulo. En cuanto a los tractos de salida, ambos vasos se van a identificar emergiendo del ventrículo derecho y eso en las vistas de los tractos de salida. La vista de 3 vasos va a haber una relación espacial entre la aorta y la pulmonar que va a ayudar a identificar el subtipo anatómico. En el Doppler color vamos a demostrar el flujo que va del ventrículo izquierdo a través de la CIB hacia la arteria que está relacionada, por ejemplo la aorta o la pulmonar, y también detectar obstrucciones asociadas. Y hay que hacer la búsqueda de otras lesiones asociadas como la estenosis pulmonar, hipoplasia del arco aórtico, coartación, anomalías coronarias, canal AB o epilepsia. Específicamente de cada uno de los tipos que vamos a buscar, en el tipo Fallot, ambas arterias van a emergir del ventrículo derecho, la aorta va a estar cabalgante sobre la CIB va a ser subaórtica, va a haber una estenosis o hipoplasia del tracto de salida pulmonar y de la válvula pulmonar, pues puede ser variable. También la arteria pulmonar se va a ver de menor calibre en comparación de la aorta, y la aorta va a estar posterior y hacia la derecha con respecto a la arteria pulmonar. En el tipo CIB, ambas van a emergir del ventrículo derecho, la CIB va a ser subaórtica, va a estar alineada con la aorta, va a haber una ausencia de la obstrucción significativa del tracto de salida pulmonar, la arteria pulmonar va a ser de calibre normal y la aorta va a estar a la derecha de la arteria pulmonar. Y en el otro tipo, que es la transfusión de grandes vasos, ambas van a emergir del ventrículo derecho, la CIB también va a ser subpulmonar, las grandes arterias van a estar paralelas, la aorta anterior y derecha respecto a la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo se va a comunicar preferentemente con la arteria pulmonar y vamos a también ver una ausencia de la continuidad mitroaórtica. Y ahora sí, la primera imagen es un corte de 4 cámaras en donde a simple vista lo que podremos observar es una simetría de las cavidades, sobre todo la izquierda, un poquito más pequeña en comparación a la derecha, y aquí también podemos observar la comunicación interventricular. En la otra imagen vamos a ver, son los tractos de salida. Vamos a ver los dos que están paralelos y van a emergir del ventrículo derecho. Pues en este caso, ¿qué tipo de ventrículo derecho de doble salida es? TGA. TGA, exacto. O sea, y aquí me gustó porque pone abajo el minuto 12, como pudiera. Está bonito. Sí, porque así, bueno, Julián no sé qué es, pero bueno, me lo imagino. Y aquí también hay otros 3 planos representativos. El primero es un corte de 4 cámaras, en donde podemos verlo pues normal. El segundo se refería, como mencionaban, a un corte de 5 cámaras, donde vamos a observar la CIB. Y el último es el que mencioné como un corte de 3 vasos, en donde vamos a ver el origen de la aorta y de la pulmonar del ventrículo derecho. Ay, ¿qué tipo sería? ¿Cuál es TGA? La C. Ahí me atrevería a pensar en una CIB, dado que la otra se ve un poco más posterior con respecto a la pulmonar. Recuerden que aquí ya estamos viendo parte de la base del corazón. Nos está subiendo hacia un corte de 3 vasos. Entonces no la estamos viendo en 4 cámaras, no la estamos viendo con el corazón acostado. O sea, no lo estamos...
No, pues los del video se fregaron. O sea, no la estamos viendo así directamente, que veamos los dos vasos directamente. La estamos viendo así. Entonces se alcanza a ver un poquito más la pulmonar hacia adelante y un poquito más la otra hacia atrás. No sé cómo venga etiquetada la imagen, pero yo ahí pondría diferencial como tipo C y B. Ni siquiera lo ¿Quién especificaba, sabe? solamente lo ponía así como de que era el corte de 3 vasos y que solamente era para ilustrar los dos, la aorta y la pulmonar, en general del ventrículo. Sí, porque no tiene ni estenosis ni está en paralelo. Exactamente. Por descarte solo se ve. Pudiera ser. Y después se pretende hacer un corte de 5 cámaras y una vista oblicua del mediastino. Vamos a observar, marcando la comunicación interventricular, un vaso cabalgante y también la bifurcación de este vaso en 2 ramas, confirmando que se trata de la arteria pulmonar. Aquí está. Me olvidé de marcar acá. Sí, la bifurcación. Y ya la última dice que es un corte como más craneal y oblicuo de la salida también de la aorta y de la pulmonar. Aquí eso lo etiqueta como una vista transversal y oblicua entre la vista de 5 cámaras y la vista de 3 vasos. Aquí la aorta y la arteria pulmonar se observan haciendo el ventrículo derecho, que son los que marcan las flechitas, y la posición en paralela que va a tener a la derecha hasta la arteria pulmonar. Y Eso parece más un tipo falop. Si está la otra en el centro del corazón, solamente está cabalgada sobre el defecto, aparentemente. Y cuando nos apoyemos el doble de color, primera pues desde la vista de 4 cámaras de un aspecto normal, con un llenado igual de ambos ventrículos, del derecho e izquierdo, y en la imagen B, tanto la aorta como la pulmonar, vamos a observar que tienen la misma dirección de flujo, igual marcada con las flechas. Prácticamente encontrar esto es lo que nos da el diagnóstico, para demostrar que están los dos flujos conectados hacia el ventrículo derecho. Porque hay veces que vemos cosas intermedias donde vemos un poquito más de flujo hacia el ventrículo izquierdo y ya nos hace la duda de si es un falot, de, por ejemplo, si es un truncus, si vemos fusión en un solo vaso y no se diferencia perfectamente en ramas pulmonares y en aorta. Pero ya ver así divididos los dos y emergiendo el ventrículo derecho, prácticamente ya con eso tenemos el diagnóstico. Pues también es una vista oblicua de los tractos de salida. Era un feto de 24 semanas de gestación y la imagen en escala de grises y con doble color. Más. Y aquí la estrellita lo que nos intentaba decir era el flujo que tenía del ventrículo izquierdo al derecho y cómo salía. Acercándose. Eso se ve como más bonito. Tanto como la aorta pulmonar están permeables, tienen un flujo anterogrado y la ilustración. Esa es una estrategia, no sirve. Y yo más imágenes de paralelo. Y aquí ya nos ha hablado de que había una estenosis pulmonar, lo podemos observar en la primera imagen, en el 2D, donde está más pequeña en comparación con la aorta y con el flujo que tiene también. Aquí ya creo que es como un poquito más notorio en la vista de 4 cámaras el hecho de que haya un poquito de atresia, las va a ser asimétricas. También la imagen B pretendía mostrar una imagen en 5 cámaras donde mostraba el defecto septal marcado con la estrella y el cabalgamiento que tiene la arteria pulmonar. En el plano C se mostraba el origen común de la aorta y de la pulmonar desde el ventrículo derecho, marcado con las flechas.
Y el libro nos dice que incluso podemos hacer el diagnóstico en un revisaje de primer trimestre. Clarísimo. Estas imágenes, sí, estoy clarísimo. Solo está viendo un vaso en el 3. Por la estenosis pulmonar. Sí, bueno, esa ya como que le echan más ciencia, pero Sí. si yo viera el anterior, sospecharía cono truncal. No me atrevería a decir ¿Qué va a ser? es una doble salida, es una transposición, probablemente. No llegaría tan lejos. Allá con mucha imaginación, como dice el director, ya podríamos ya Pues. decir que sí pudiera ser. Estos me gustaron porque hacen como las reconstrucciones de cómo se verían los dos vasos. Mm. Muchas de esas buenas. Las hizo el doctor que publicó en el libro. Está bien, es gracias al doctor. Perfecto. Y bueno, con todo esto, hay un panorama acerca de todas las anomalías que tengan asociadas. Aquí la importancia que tiene esta patología es que va a tener una fuerte relación con las alteraciones genéticas. Dependiendo de la bibliografía, puede ir desde un 14 hasta un 41% de riesgo de aneuploidías, principalmente la trisomía 13, trisomía 18 y síndrome de microdeleción 22%. Y mucho menos porcentaje la trisomía más común, que es la T21. También tenía fuerte asociación con alteraciones cardíacas, hasta en un 90%, obstrucción ya sea de los tractos de salida, hipoplasia o atresia mitral, isomerismo o heterotaxia. Y las alteraciones extracardíacas formaban parte de este espectro hasta un 60%, con una frecuente afectación del sistema renal, facial y esquelético. Cuando tengamos ese diagnóstico o esa sospecha, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay todo un protocolo de manejo prenatal y el pronóstico que van a tener estos bebés. Aquí dice que el diagnóstico se debe hacer con un ecocardiograma fetal exhaustivo por cardiología fetal. Hay que asesorar también a la paciente genéticamente, sugiriendo estudio con cariotipo o microarreglos, porque ya vemos que tiene un alto porcentaje de asociación con aneuploidías. El monitoreo debe ser seriado, vamos a evaluar el crecimiento y signos de falla cardíaca o hidrosis. También el parto debe ser planificado en un centro terciario con una posible necesidad de infusión de prostaglandinas neonatales. Y el pronóstico lo pintaba pues bastante bueno, prometedor para estos bebés, de un 80 a 90% de supervivencia tras la reparación quirúrgica en los casos aislados. Y se acabó. Y yo, Ahí te quedaste dormido. Vale. Control M varias veces. Claro. Es que es un video, déjame ver si se los puedo reproducir desde aquí. O si te sale de PowerPoint. Yo creo que es el proyecto. Julia sigue enojada con el proyecto. Claramente, yo creo que vi con la Gaby y conmigo. Es que tú ves la heredera de la suerte de Gaby. No, gracias. La heredera. No, gracias. Ay, no. Heredero universal. Bueno, lo que Janet se pelea con la tecnología. No imagino. Yo se puede imaginar. Como norma general, creo que ya vieron que las patologías conotruncales tienen como común que el 4 cámaras suele ser normal. Entonces, ahí es donde tienen que tomar el valor de no quedarse conformes con un segundo trimestre, donde le dieron el pasón 4 cámaras, bien. 3 vasos, pues medio vi ahí como que se vieron, corazón sano. Si no se quedan tranquilos de ver los tractos de salidas, de ver su corte de 3 vasos, mejor vuélvanlo a ver porque puede existir una patología de estas que aparentemente se ve el 4 cámaras bonito,
Y son las pacientes que después vuelven de que es que me hicieron una estructural y me dijeron que todo es normal y pues cómo me sale ahora con que tiene una transposición de grandes vasos. Y también tienen como común todas que casi todas se relacionan en mayor o menor medida al síndrome de George. Es cuando nos lo autoricen, cuando haya y cuando se alineen los astros hay que pedirles fish. Sí, para el año que viene seguro. No, fish, no, Ahí ya quieren exomas. Examen. ¿Ya vamos a ver eso? Exomas. Ojalá, ojalá. para los palos. Vamos a tener un exoma para un hueso nasal hipoplásico. Ay, no empiezo. Que somos medicina feligosa. Oye, aquí el doctor está explicando todo lo que está viendo, pero vamos a quedar con la vida. Si vamos a este video, van a poder darse cuenta que esto trata de mostrar la salida del tracto salida de lo que corresponde al efecto izquierdo con un corte de 5 cámaras. Y aquí ya se puede apreciar que efectivamente hay una comunicación o hay un cabalgamiento de un vaso que está aquí, que aparentemente es más gordo, con respecto al tabique interventricular. Además, en este otro video podemos apreciar que justamente cuando queremos ver el corte de 5 cámaras, pareciera que esa salida de ese tracto recibiera sangre de 2 ventrículos. Veamos los esquemas. Aquí pueden apreciar el tabique interventricular, el defecto, ¿no es cierto? El defecto, y aquí un gran vaso, que es este que está acá, que está cabalgando, y que justamente hay una porción mayor de cabalgamiento hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Este es el ventrículo derecho y ese corresponde al ventrículo izquierdo. Entonces hay un gran vaso que está cabalgando sobre este tabique interventricular y predominantemente sale más del ventrículo derecho que del ventrículo izquierdo. Es decir, hay un cabalgamiento de un subvalvular. Si vamos al esquema, justamente aquí se correlaciona ventrículo del lado derecho, ventrículo del lado izquierdo, y miren cómo este gran vaso que ven aquí recibe sangre de los 2 ventrículos. O sea que se corrobora que efectivamente hay un cabalgamiento subvalvular. La pregunta es, ¿este vaso que está cabalgando corresponde a la aorta o corresponde a la arteria pulmonar? A veces es difícil ver este tipo de cabalgamiento, pero siempre es bueno tratar de demostrarlo ecográficamente. Veamos ahora este video. Aquí se puede ver claramente que se ve el cabalgamiento del vaso gordo y además también se puede ver al costado otro vaso, correcto, de un calibre aparente más delgado, como puede ver justamente en esta parte del video. Veamos una vez más. Aquí se ve la salida del vaso que está cabalgando y paralelo a ellos hay otro vaso, que es este que está aquí, que corresponde al vaso, entre comillas, que está hacia la derecha. Veamos este esquema, que aquí justamente se corrobora el cabalgamiento, una vez más, ventrículo del lado derecho, ventrículo del lado izquierdo, la sangre que recibe este vaso, y aquí curiosamente cuando gira hace una ramita. Por lo tanto, este vaso grande que está cabalgando en este tabique interventricular, que recibe sangre de ambos ventrículos, predominantemente más del derecho que del izquierdo, cuando hace una curva se ramifica. Si el vaso se ramifica, entonces sería la arteria pulmonar. Por tanto, ya sabemos que acá hay un CIB subpulmonar. Y además, si sabemos que este es el lado derecho, este es anterior, este es posterior, este es izquierdo, vamos a ver aquí, obviamente, que se puede apreciar un vaso aquí, que es el vaso de mayor grosor, que justamente ya hemos podido definir que corresponde a la arteria pulmonar, que es este que está acá, y un vaso paralelo, que está acá, que está anterior a esta arteria pulmonar y hacia la derecha, entonces que sería la arteria aorta. Por lo tanto, lo que podemos llegar a concluir es que este caso puede tratarse de un doble tracto de salida tipo transposición de grandes vasos, donde la arteria aorta está anterior y derecha con respecto a la arteria pulmonar. Entonces, los hallazgos ecográficos que hay que buscar son el defecto del tabique interventricular de salida o perimembranoso, el cabalgamiento de un vaso, que puede ser la pulmonar o la aorta, en este caso es la pulmonar, y luego ver la disposición espacial de estos vasos. En este caso,
hemos podido apreciar que la arteria aorta está anterior derecha con respecto a la arteria pulmonar. Y cuando eso pasa, lo más probable es que estemos ante una doble tracto salida del ventrículo derecho, tipo transposición de grandes vasos, o también llamado Tau-Sin-Bin. Muy bien. Y ya, ese fue el que me ayudó a mí para comprender, porque me confundí mucho acerca de las clasificaciones que venían en general en la literatura. El libro mencionaba nada más dos, la C y B, y esta otra clasificación, que dependiendo de la C y B y el tipo que tenga repercusión hemodinámica, pero hacía mucho énfasis otros documentos, sobre todo la alineación que tienen los vasos, la aorta y la pulmonar. Entonces con ese video ya como que complementamos acerca del diagnóstico. Se ve muy fácil, se ve muy didáctico, pero como lo vimos desde el principio, pues es una patología que está subdiagnosticada, sobre todo porque los cortes principales, al menos 4 cámaras, es prácticamente igual. Y acuérdense que que es tipo Fallot, puede hacer una estenosis pulmonar severa. Y pues a la hora de buscar la pulmonar, pues no la encuentro. Entonces, precisamente de ahí salen los diferenciales de front truncus, front Fallot. Empezó siendo un Fallot normalito y terminó siéndose una doble salida. Es difícil y ahí hasta es prudente solamente dejarlo como patología conotruncal, diferencial Fallot versus ventrículo derecho de doble salida tipo Fallot, por el comportamiento hemodinámico que está dando. Muy bien. Excelente, chicos. Entonces ya nada más nos queda una clase mañana a las 2 de la tarde, por favor. 2.